tiempo. Agradecemos al pastor Mu también la traducción de cada uno de ellos. Y a mí se me ha pedido compartir el tema sobre lo que es la grandeza del Evangelio. En realidad tenemos que pensar qué es el Evangelio para nosotros y hasta qué punto es lo más grande que el Señor nos ha dado. Hemos escuchado ahora profundamente más acerca de ese Evangelio. Pero, ¿qué cree la gente del Evangelio? Algunos piensan que es una forma de vida. Algunos más creen que es una lección de teología, un tema de teología, o un conjunto de normas morales que debo guardar o respetar, o una lista de cosas buenas y malas que yo debo practicar en mi vida. Pero ¿será esto el Evangelio del cual me habla toda la Biblia? La gente piensa que el Evangelio es solo para los que no conocen a Cristo y que aquellos que ya están en las iglesias pues ya no necesitan más el Evangelio. O también los que están en las iglesias creen que el Evangelio son historias bíblicas de personajes bíblicos que hay que enseñarle a los niños para que ellos aprendan a imitar. Pero ¿será que eso es el Evangelio de la Biblia? Algunos más piensan que es un manual de lecciones de la evangelización mundial. Pero ¿será que eso es el Evangelio? ¿Será que es así tan pequeño el Evangelio? Algunos más también en Latinoamérica piensan que repetir precisamente que Jesús es el Cristo, sin entenderlo profundamente, ni creerlo profundamente, para ellos eso también es el Evangelio. Pero hoy hemos caminado en estos temas anteriores y nos damos cuenta de la grandeza del Evangelio. Es que solamente a través del Evangelio es que nuestra oración tiene respuesta, como lo vimos en el primer tema. Fuera del Evangelio no podemos tener respuestas de parte de Dios. Tenemos que tener el Evangelio. Tenemos que volver al Evangelio. En el segundo tema vimos que el Evangelio es algo que ya se cumplió, pero que todavía no ha terminado todo. Y que necesitamos que ese Evangelio entre a nuestras vidas cada día. En el tercer tema hemos visto también que el Evangelio es aquello que hace que la iglesia pueda dar más allá de sus fuerzas, de sus recursos, y que pueda incluso dar toda su vida para obedecer la voluntad de Dios, para que se cumpla la voluntad de Dios. Solo a través de eso es que, a través del Evangelio es que la iglesia puede darlo todo y pueden participar todos también a través de su trabajo, a través de lo que hacen. Pero solo con el Evangelio se puede cumplir la evangelización mundial. Hemos visto en este otro tema que en realidad solo con el Evangelio podemos ser cristianos, podemos ser discípulos verdaderos de Cristo y que vamos a proclamar que Jesús es el Cristo, porque somos cristianos y que no es algo muy sencillo, no es algo simple el ser cristiano, de verdad es un privilegio muy grande. Entonces, ¿qué tan grande es el Evangelio que nos hace pensar en todas estas cosas de esa manera? Yo quiero recordar una anécdota. Imagínense que alguien repita que Jesús es el Cristo y se lo enseñe a un grupo de niños a repetir que Jesús es el Cristo de manera precisa y los adoctrina. Y entonces los niños empiezan a decir, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Y se encuentran con otro grupo de niños que no pueden decir que Jesús es el Cristo. Y entonces los niños que fueron adoctrinados, entrenados para repetir que Jesús es el Cristo, le dicen a los demás niños, ustedes no tienen el Evangelio porque no repiten que Jesús es el Cristo. En realidad esto es como actúan los niños. Por eso debemos madurar en el Evangelio. No es solamente repetir que Jesús es el Cristo. No es solamente ver si el otro repite que Jesús es el Cristo. No es decir que el otro no tiene el Evangelio porque no repite que Jesús es el Cristo. Esto es algo mucho más grande. Esto es algo mucho más profundo. Y si no lo terminamos de entender, entonces terminaremos fracasando. Así como le ha sucedido a muchos en la Biblia. Es que en realidad el Evangelio es lo más grande que Dios nos ha dado. Es la verdad que la Biblia nos revela. Solo con el Evangelio de verdad se ha podido derrotar a Satanás. Solo con el Evangelio se resolvió el problema del pecado. Solo con el Evangelio el ser humano puede regresar a Dios.
Entonces, ¿qué tan grande es este evangelio? No es algo simple, es algo muy profundo. Así que yo puedo decir que ya lo tengo, pero de verdad, ¿hasta qué punto lo tengo? Si esto es muy grande, ¿será que cabe en mí? ¿Será que ya lo puedo tener? ¿Que ya lo tengo todo y que no necesito más? Y entonces puedo decir a los demás que ellos no lo tienen. ¿Será esto exactamente la evangelización mundial? Decirle a los demás que no lo tienen y que yo sí. Me suena a los niños de 5 años. El verdadero problema del ser humano es que está separado de Dios. Y esto es gracias a Satanás y el pecado. Entonces, si no entendemos esto profundamente, de verdad vamos a ver el evangelio como algo muy superficial. Yo quiero leer en esta noche Filipenses capítulo 3, verso 8 al 11. Y dice de esta manera: es más, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos, es más, todo lo considero una pérdida. Todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Jesús Cristo, mi Señor. Todo lo demás es una pérdida. Y luego Pablo continúa diciendo: por Él, o sea, por Cristo, lo he perdido todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero la justicia propia que viene de obedecer la ley, sino la que se obtiene por la fe en Cristo. Esa es la justicia que viene de Dios y está basada en la fe. Lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo. Lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo. Lo he perdido todo con tal de experimentar el poder de su resurrección. Lo he perdido todo con tal de tener parte en su sufrimiento. Lo he perdido todo con tal de llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero llegar a resucitar de entre los muertos, dice Pablo. Entonces, ¿qué tan grande es el evangelio? Es la grandeza del evangelio. De verdad, esto es lo más grande que Dios nos ha dado. En realidad, esto es lo más grande que Dios nos ha dado sobre la tierra. Es la revelación del evangelio. No lo veamos como algo superficial. No lo veamos como algo que ya lo tenemos, que ya lo sabemos, y que podemos ufanarnos de los demás. No. No, el evangelio es algo muy grande que lo necesito cada día en mi vida. Debo verlo de esa manera. El apóstol Pablo lo dice aquí: yo lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo, conocer más de Cristo, conocer más de Él. Es decir, es algo que yo necesito todos los días, conocer más de Cristo. Yo lo he perdido todo, dice Pablo, porque quiero experimentar el poder de la resurrección. Quiero experimentar eso, todavía no lo experimento, pero Él ya resucitó, así que yo quiero experimentar ese poder de la resurrección en mi vida. Quiero sufrir con Él, quiero padecer con Él. De verdad, para que el apóstol Pablo, que no era cualquier persona en su tiempo, escribiera todo esto, nos dice algo, que de verdad el evangelio es muy grande. El evangelio es lo absoluto que Dios nos ha dado. De verdad, esto es lo absoluto. Es lo que necesitamos hoy, lo que vamos a necesitar mañana, lo que necesitaremos durante toda la eternidad. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, verso 1 al 4, escribe: amados hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué. Es el evangelio que yo les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvos, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. Porque de no ser así, habrán creído en vano. Habrán creído en vano. Si no sostienen este evangelio, si no se mantienen en este evangelio, han creído en vano. Entonces, ¿qué tan grande es este evangelio? No es algo que me sirva para ser una mejor persona acá en la tierra. No es para eso el evangelio. Para Pablo en realidad era todo. Lo demás, decía Pablo, es basura. Lo demás no vale nada. Porque lo más grande es conocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es el evangelio. Entonces, de verdad, debemos entender profundamente qué tan grande es el evangelio. O yo pregunto, ¿hay algo más grande en tu vida? ¿Será que hay algo más grande que el evangelio en tu vida?
¿Será que la cruz de Cristo no fue suficiente? ¿Será que no alcanzó? ¿Será que le falta algo? ¿O esto es muy grande? Y de verdad, el mundo necesita esta respuesta. El mundo necesita conocer este evangelio. Y nosotros tenemos la respuesta. Y está en la Biblia. Así que el evangelio es tan grande que es imposible tenerlo totalmente. No te dejes engañar. Satanás va a querer hacerte creer esto. Satanás es el que pone la duda, como bien decía el pastor anterior. Satanás es el que siembra la duda, el que te hace dudar del evangelio, el que te hace dudar si eres o no eres un hijo de Dios, si eres o no eres cristiano, si tienes o no tienes el evangelio. Satanás pone la duda. Entonces entendamos claramente, es que el evangelio es tan grande que es imposible que un ser humano lo pueda tener totalmente. Es tan grande que solo con el evangelio se va a restaurar todo, los cielos, la tierra, la vida de la gente, todo será restaurado por medio del evangelio. En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todo será restaurado solo por medio del evangelio. Es imposible decir que ya lo sabemos todo acerca del evangelio. Es imposible, hermano, es una mentira de Satanás. No es cierto. Necesitamos el evangelio todos los días. Yo no puedo decir que ya lo tengo y que el otro no lo tiene. No, no se trata de eso. Se trata de entender qué tan grande, qué tan profundo es este evangelio que está revelado en toda la Biblia. Es tan así que el apóstol Pablo en Efesios 3, versículo 17 al 21 escribió lo siguiente: para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Para que por medio de la fe Cristo habite en sus corazones. Y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo. Entonces, es imposible tenerlo totalmente. Es imposible decir que humanamente yo puedo tener totalmente el evangelio. No se puede decir eso, porque Dios mismo es el evangelio. Y si Dios mismo es el evangelio, si Dios mismo vino a la tierra para resolver el problema espiritual del ser humano, si Dios mismo es el evangelio, yo pregunto, ¿será que Dios necesita que lo defendamos? ¿Será que Dios está tembloroso y que alguien lo defienda? Si Dios es el evangelio, ¿será que está necesitando de hombres caídos, viles, para que lo defiendan? Entonces el evangelio no es tan grande. Si necesita hombres que lo defiendan, entonces el evangelio no es tan grande. Pablo decía que él había sido levantado para la defensa del evangelio. Y algunos mal han entendido esto que Pablo dijo. Claro, que Pablo tenía que refutar a los judaizantes, porque ellos estaban agregando al mensaje de Cristo algo. Y entonces Pablo se levanta y con la pureza del evangelio defiende esta postura. Y se va al concilio de Jerusalén para llevar esto. Y el concilio de Jerusalén dictamina de verdad, puestos todos en común acuerdo, dirigidos por el Espíritu Santo, que no es necesario agregarle nada más al mensaje. Los judaizantes no entendieron esto y siguieron haciendo lo mismo. Y aparecieron en Galacia. Gálatas 1, 6 al 9 habla de lo mismo. Los judaizantes van a seguir ahí y van a seguir atacando y van a decir, hay que hacer esto. Si no lo hacen así, entonces ustedes no tienen el evangelio. Es lo que hacían los judaizantes en el tiempo de Pablo. Hoy no se llaman así, pero hacen lo mismo. Entonces debemos cuidarnos en esto. El evangelio es muy grande. De verdad,
Algunos en la evangelización mundial se han equivocado al creer que solo ellos tienen el evangelio y entonces que solo ellos deben defenderlo. Así lo piensan. En realidad el evangelio es muy grande. El evangelio es eterno, dice la Biblia. El evangelio es Dios mismo manifestado en carne. Ya no se necesitan mártires. Ya no. Es que Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ya Cristo murió en la cruz y la resurrección se resolvió todo. No necesitamos mártires que pregonen que ellos tienen el evangelio y que los demás no. El evangelio es creer que Jesús es el Cristo. No es otra cosa. El evangelio es exactamente ese mensaje. Segunda de Pedro 1, 17 al 21 dice: cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria le dijo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo, dice Pedro. Debido a esa gran experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar atención, mucha atención a lo que escribieron ellos, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. ¿De quién trata el evangelio entonces? En realidad el evangelio es creer que Jesús es el Cristo. No es otro mensaje. Es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si podemos creer esto, vamos a entender profundamente la grandeza del evangelio. Este evangelio le fue revelado a Abraham. Así lo dice la Biblia en Gálatas 8:56. Y lo confirma Pablo en Gálatas capítulo 3, 8 al 9. Este evangelio le fue revelado al patriarca Abraham. ¿Y por qué será que Dios revela este evangelio a Abraham? ¿Será que era algo muy simple? ¿Será que era un mensaje muy sencillo? No, es que está la buena noticia. Lo único que puede resolver el problema del pecado, lo único que puede resolver el problema de Satanás y lo único que puede resolver el problema de la separación del hombre con Dios. Este evangelio le fue revelado a los profetas también en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver claramente en Juan 12, 37 al 41, cuando Isaías está hablando. Y dice el versículo 41, Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque Isaías vio el futuro y habló de la gloria del Cristo. Entonces, ¿de quién profetizaron los profetas? Es que les fue revelado este mismo evangelio. Dios mismo vino a la tierra a resolver el problema espiritual. Eso es el evangelio. Por eso es que el evangelio es lo más grande que Dios nos ha dado. Aunque nosotros los hombres hoy no lo terminemos de entender profundamente. De verdad, es que el pecado es algo muy grave. El pecado es algo muy severo que nos separa de Dios y produce muerte eterna. Es por eso que si pretendemos nosotros hacer la evangelización mundial de una manera carnal, de una manera humana o incluso teológicamente, es un grave error. Porque el evangelio es eterno. Tenemos que entender esta grandeza. Tenemos que entender esta profundidad. Esto es algo muy grande. Es lo más grande que el ser humano puede tener. Jesús mismo, enseñando a sus discípulos acerca de la salvación, Él les dijo, allá en Mateo, capítulo 19, y versículo 26, les dijo, se les quedó viendo y les dijo, humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible. Y claro que este pasaje lo agarran para hablar de que Dios es poderoso, que puede hacer algo imposible, que puede hacer cosas extraordinarias, que pueden pasar hoy en tu vida. Y lo usan mucho los predicadores para hablar de grandes cosas. Pero si no leen lo de arriba, no van a entender esto. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es acerca de la salvación. Y les está diciendo que humanamente la salvación es algo imposible, humanamente. Pero que para Dios todo es posible. Esto es el evangelio. Es decir, entender la grandeza del evangelio. Aquello que trasciende lo humano. Aquello que trasciende todas las cosas creadas. El evangelio de verdad es con lo único que se va a restaurar todo lo que quedó caído desde Génesis 3. Solo el evangelio es la buena noticia. Y trata acerca del Mesías Cristo. Y de verdad, solo Él nos puede librar del pecado, de Satanás y de la separación con Dios.
Esta es la grandeza del Evangelio, no es otra cosa. Esta es la grandeza del Evangelio. Es que solo con esta revelación, el Evangelio de Dios, solo con esta revelación, el ser humano se puede dar cuenta del pecado, de la obra de Satanás, de la separación que tiene con Dios. Solamente cuando se le revela este Evangelio, el ser humano abre sus ojos, las escamas se caen y entonces entiende cuál es el problema más grave que tiene la raza humana, cuál es el problema que tienen los seres humanos. Y Satanás sabe bien esto, así que trata de oscurecer este Evangelio. Dios mismo se hizo hombre. Dios mismo dejó su gloria. Dios mismo se humilló hasta lo sumo. Dios mismo lo hizo todo. Él no necesita, de verdad, de nosotros. Él podía hacerlo todo. Él es Dios. Incluso no necesitaba venir a una cruz. Él podía resolver el pecado de otra manera. Podía vencer a Satanás de otra manera. Pero se humilló hasta lo sumo. Y vino como hombre. Y se humilló siendo clavado en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15 dice: así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de esa manera librara a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a la esclavitud. ¿Qué tan grande es el Evangelio entonces? De verdad, esto es muy profundo. Hay que entender el problema espiritual. Y el problema espiritual es muy grave. Es muy grave. Y muchos no lo han entendido. Muchos no lo terminan de entender. Creen que solo por repetir precisamente que Jesús es el Cristo, ya lo tienen todo. Y que son puros. Y que no tienen ninguna mezcla. Eso es lo que piensan algunos. El problema espiritual es muy grave. Y nos hace creer esas cosas. El problema espiritual, de verdad, Satanás sigue actuando. Y sigue poniendo el problema espiritual, incluso en aquellos que repiten que Jesús es el Cristo. La Biblia habla de muchos que hicieron lo mismo. Y también fracasaron. La Biblia menciona a Demas, a Ananías y Zafira, a Juan el Bautista, a Himeneo, a Alejandro, a Judas, a Fileto. Incluso dice que los demonios reconocían que Jesús es el Cristo. Y decían: tú eres el hijo de David, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Le decían los demonios. Los demonios repetían que Jesús es el Cristo precisamente. Entonces, ¿será que eso es la evidencia más grande de que yo sí tengo el Evangelio? No, no puede ser. No puede ser. El Evangelio es muy grande para limitarse a esa expresión. En la historia de la iglesia han existido movimientos como esos que se enfocan de esa manera. Y entonces han provocado divisiones en la iglesia. Y todo es porque han buscado su propia grandeza. Adán y Eva querían ser más grandes de lo que Dios ya había declarado que eran. Pero Adán y Eva querían ser más grandes de lo que Dios ya había dicho. Ya eran grandes. Fueron creados con grandeza. Pero ellos querían más grandeza. Ellos querían ser más grandes que Dios o iguales que Dios. Y entonces, por eso, traspasaron el pacto. Satanás siembra el orgullo y la arrogancia. Y con el orgullo y la arrogancia los pudrió. Los pudrió desde adentro. Satanás y Eva se pudrieron de adentro. Se pudrieron de adentro. ¿Por qué razón? Porque ignoraron el Evangelio. Ignoraron la palabra que Dios les había dado. De verdad, mis amados hermanos, es que solo rendidos ante el Evangelio podemos permanecer delante del Señor. Tenemos que entender algo. Solamente somos vasos de barro. Reconozcamos esto. Somos vasos de barro. Y Dios en su misericordia nos alcanzó con la revelación de su palabra, con la revelación del Evangelio. Y hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero debemos ser humildes ante esto. Debemos humillarnos ante esto. Debemos reconocer que no depende de nosotros, que no es nada que nosotros hayamos logrado. Es que la grandeza del Evangelio está en Cristo mismo, no en nosotros. Podemos perdernos si creemos
que depende de nosotros. Jeremías 9 y versos 23 y 24 dice de esta manera: así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Más bien, alábese en esto el que se alabe. Alábese en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Si se van a alabar, entonces alábense en esto, no en otra cosa, no en otra cosa, alábense en esto. No se alaben porque ya entendieron el evangelio. No menosprecien a los demás porque ustedes ya entendieron el evangelio. No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el valiente en su valentía, porque, es que yo sí ya fui al campo y aquel no ha ido al campo, entonces no tiene la misma experiencia. No se alabe el valiente en su valentía. Alábese en entenderme y conocerme, dice el Señor. Pablo decía: quiero conocer más a Cristo. Quiero conocer más a Cristo. El apóstol Pablo, que se encargó de la evangelización mundial del Imperio Romano, está diciendo: yo quiero conocer más a Cristo. Lo necesito cada día. Quiero conocerlo más. Yo quiero experimentar el poder de la resurrección en mi vida. Quiero experimentar ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Pablo termina diciendo en Filipenses: quiero sufrir por Cristo. Quiero conocer esto, quiero experimentar el sufrimiento por Cristo. En realidad, la palabra nos enseña que debemos conocer más a Cristo. Y ese conocer no es algo intelectual, no es algo que llega a mi mente y yo puedo repetir, sino que es algo muy profundo, porque el evangelio es muy grande. Y entonces yo no terminaré de entenderlo en toda mi vida sobre la tierra. Y creo que pasaré toda la eternidad tratando de entender qué significa que Jesús es el Cristo y Señor para mi vida. Entonces el evangelio es muy grande. No es algo que yo aprendo a través de una clase de doctrina. No es algo que yo aprendo a través de un seminario de evangelización mundial. No, el evangelio es mucho más grande. Tenemos que entenderlo en toda la Biblia. El evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y será que ya lo conocemos a Él? Y luego dice: el único Dios verdadero. ¿Será que ya lo conocemos a Él? Y a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. Así que esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. Esto es la vida eterna. ¿Y será que ya conocemos totalmente a Dios? ¿Y será que ya conocimos a Jesús el Cristo, que fue enviado por Dios? ¿Será que es así? Yo pregunto. Entonces, puedo concluir que necesito el evangelio todos los días de mi vida. Espero que los discípulos de la evangelización mundial en Latinoamérica y el mundo puedan entender claramente esta profundidad del evangelio, esta grandeza del evangelio. Necesito el evangelio entrando todos los días de mi vida. Pablo reconocía esa grandeza del evangelio en Filipenses capítulo 3, verso 13 al 15. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si sienten otra cosa, entonces pídale a Dios que se lo revele. Pero Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que aún estoy en la batalla, aún estoy en esta lucha, prosigo al blanco. Esa es mi meta, la meta del supremo llamamiento. De verdad tenemos que ser humildes delante del Señor. Y el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2 y verso 25 dice: solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga.
Solo retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga, dice Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que retener con firmeza? El evangelio. Esto es muy grande. Solo retengan lo que ya tienen de Él. Solo retengan eso y manténganse ahí, aferrados a esa verdad que ya tienen, hasta que yo venga, dice Cristo. Y en segunda de Juan 1, 8, 9, también el apóstol Juan escribió: tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa, porque todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. De verdad, el evangelio es lo más grande. Si nos desviamos de Cristo, la Biblia dice que perdemos nuestra relación con Dios el Padre. Y entonces no tenemos relación con Dios si nos desviamos de Cristo, porque Cristo es el evangelio. Entonces esto es muy grande. Mis amados hermanos, yo estoy concluyendo. Humillemos nuestros corazones delante del Señor y cumplamos su pacto de la evangelización mundial en nuestros días. Anhelo que ustedes hayan sido edificados en este segundo seminario y anhelo que juntos podamos terminar la preparación del retorno de Cristo en nuestros días y que podamos correr por las naciones proclamando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Retengan lo que tienen hasta ahora, reténganlo hasta que Cristo venga. Es el evangelio al cual se deben aferrar, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo dice primera de Juan 5:1, como lo dice Juan 20:31, como lo dice Mateo 16:16, como lo dice segunda de Juan 2:22. Todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo es anticristo, dice la Biblia. Así que anhelo que ustedes de verdad se aferren a esta enseñanza, a este mensaje, a este evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Queremos agradecer todo el tiempo que nos han escuchado y darle gracias a Dios para finalizar esta noche. Padre, te doy gracias porque nos has permitido, Señor, compartir el evangelio durante este tiempo con nuestros hermanos en Latinoamérica y el mundo, Señor. Gracias por cada uno de los discípulos que han estado en esta plataforma, Señor del cielo. Te pido que tú los bendigas, Señor, y que sus corazones, Señor, reciban vida a través del evangelio, Señor, que se les ha entregado. Oro, Señor, por cada uno de ellos y te pido que los bendigas donde quiera que se encuentren, Señor del cielo. Invoco tu nombre sobre cada uno de ellos, Padre, para que tu gracia, tu Santo Espíritu esté con ellos y los pueda guiar, Señor, todos los días de su vida, y que juntos preparemos el retorno de nuestro Señor Jesús el Cristo en nuestros días. Oro todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Maranata. Amén. El primero, tú eres el postero, eres quien fue y quien ha de venir. Tú eres el primero, tú eres el postrero, eres quien fue. Se postran ante Dios y ante su Cristo.